Hola, en este review de hoy del Architectural Workshop Book Review o reseñas de libros, les quiero hablar acerca de un libro que se llama Historia de la Arquitectura Mexicana. Ahí está, Historia de la Arquitectura Mexicana. Eh, este libro es de Enrique X de Anda y es de Gustavo Gili. Esta es una edición, tercera edición ampliada, puedes encontrar primera, segunda edición. Pero bueno, si puedes adquirir la edición ampliada es lo mejor. Eh, Creo que para entender la arquitectura en México es muy importante escuchar muchas voces. Y la voz de Enrique es una de las más escuchadas, por así decirlo, más respetadas, ya que él se encontraba en el momento, se encontraba ahí. Es una persona que ha producido mucho material. Hay una biografía, bueno, un material monográfico muy padre de Félix Candela también de Enrique. Hay mucho material de Enrique y material de calidad, no solo mucho, sino material de calidad. Y algo que me encanta de este libro es que aun cuando pues sí se ve largo, y si se dan cuenta, pues puede parecer muy aburrido, porque hay muchas cosas ahí, muchas cosas de que no hay tanto dibujitos ni nada, ni fotos, que bueno, no quiero sonar de que me gustan solo los libros con fotos, pero pues a veces puede ser un poco desafiante, ¿no? No tener tantas fotos. Eh, pero este libro te va a dar primero una entrada a lo que es este inicio de la habitación en México, del, del diseño de los espacios en México. Que si bien en teoría, en teoría los mayas, los aztecas y demás habitaban, tenían un lugar donde vivir y tenían templos y demás y son admirados, existe muy poca teorización, por así decirlo, y ejemplos prácticos de la habitación y del espacio habitable, eh, que nos puedan ayudar hoy en día y que nos den un poco de luz acerca de qué es el habitar y cómo es habitar y demás. Curiosamente, si tú ves las ruinas y demás, pues lo que existen en teoría pues eran los templos, ¿no? Los edificios, por así decirlo, de gobierno, los sagrados. Pero a menos de que te metas a investigar y demás, a la antropología, pues descubrirías lo que era el hogar azteca, el hogar mexica, el hogar maya, ¿no? Donde vivían y habitaban realmente, tomando en cuenta que tenían un urbanismo distinto, una forma de vivir realmente distinta, una concepción del espacio y del valor de las cosas muy distinto, eh, pues es un poco complicado, ¿no? Y a lo mejor es un poco eh, desafortunado el hecho de que no tengamos tan claro eso, ¿no? De que vayamos a las pirámides, a Teotihuacán y pues bueno, admiramos las pirámides, pero pues no se abarque tanto el espacio personal. Eso es a lo que yo voy. Y aunque aquí en el libro la primera sección se base mucho prácticamente en el mundo maya, en Oaxaca y todo lo que está antes de la colonia, tampoco se abarca tan claro lo que es la habitación, pero es un buen inicio, es un buen punto de partida para trabajar esta idea. Después empezamos con la colonización, el virreinato y demás, y prácticamente en el libro, si tú lo lees, todos nos iríamos, todos iría al barroco, etc., las catedrales, el virreinato, bla, 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 el porfiriato, ya saben, llegando a Bellas Artes y demás, el palacio postal. Y miren, aquí a la mitad, aquí que es más de la mitad, empezaríamos lo que es la sección después de la Revolución Mexicana, cuando empieza el proyecto nacionalista, cuando realmente se empieza a buscar esta cuestión de qué es México y qué es vivir en México y qué es el espacio mexicano, ¿no? Y esto es lo que a mí me causaba un poco conflicto del libro, que si bien sí es importante todo esto y sí te ayuda a entender el patio, te ayuda a entender los espacios, la cuestión monástica, toda esta cuestión de las haciendas, de cómo se vivía, cómo viene esta construcción a partir de todo lo que pues en teoría destruyeron los españoles y construyeron ahora, eh, pero pareciera que es más historicista en el sentido de que, bueno, se vuelve historia y se vuelven datos importantes que te ayudan a entender ciertas cosas, pero en un sentido práctico pareciera que no nos nutren tanto.
Habrá quienes difieran conmigo, pero sí es un poco frustrante, sobre todo porque es la mitad del libro, ¿no? Entonces no quiero sonar ignorante, pero yo creo que hay que también darle el valor concreto a las cosas. Pero bueno, llegamos a esta sección que es la parte que yo consideraría la mejor, que es el proyecto nacionalista. Empezamos a hablar de Enrique Yáñez, de José García, de Juan O'Gorman. Empezamos a hablar de Santa Cilia, de esta cuestión en donde pues todo el mundo se involucra en esta cuestión de encontrar a México. Y se empieza a hablar del proyecto nacionalista y es un gran, por así decirlo, un gran prólogo que obviamente, si a mí me lo preguntan, prácticamente esto es el proyecto nacionalista. Que a mí me hubiera gustado tuviera más dibujos de las plantas, esta cuestión de Legorreta, su propuesta para la vivienda, etc. Pero se queda hasta ahí. Hablan ahí del vasconcelismo y demás, pero se queda hasta ahí. Entonces sí, hubiera estado bastante bien profundizar un poco, sobre todo porque pues, había mucho espacio, ¿no? Después empezamos a hablar de Villagrán, de la construcción de la ciudad universitaria, esta cuestión de Mario Pani, donde empieza a entrar, se empieza a hablar brevemente de Candela, y de nuevo, creo que el libro nos queda corto en cuanto a eso. Pudo haber explorado más, pero también tomando en cuenta de que, bueno, hay monografías especializadas de eso, ¿no? Hay monografías especializadas de Candela, de Legorreta, de Villagrán. Entonces Villagrán nos dejó un libro perfecto para que lo entendamos, que es la teoría de la arquitectura de Villagrán. Pero sí considero que es un poco corto. Pero ese también es una gran ventaja, porque aquellos que no estén muy interesados en leer todo lo que tiene que ver con eso, este es una gran prólogo, es una gran introducción. Lee esto y vas a entender mucho de lo que a lo mejor no entiendes ahorita. Y con esto ya lo hiciste, miren, es de la 163 a la 206, le voy a poner 206, es nada, esto te lo echas en 2 días y tienes mucha flojera. Después venimos a esta cuestión del funcionalismo, empezamos con las Olimpiadas y cuando ya entra Pedro Ramírez Vázquez, esta cuestión de participar en los sexenios, esta construcción del poder, por así decirlo, esta construcción de la arquitectura del progreso, del modernismo en México, ¿no? Se menciona a Mario Pani, se habla de sus obras, esta cuestión tan ambiciosa de crear la modernidad. Creo que también, de nuevo, hay biografías, monografías mejores de Mario Pani. Y pues bueno, algo que sí quiero aclarar mucho es que el libro habla de una forma muy, y como es, de hecho así es, habla de una forma muy externa, por así decirlo, de Luis Barragán. Porque sí era un externo a la escena nacional, era un externo a la situación, al proyecto nacional. Él realmente fue un externo y su obra fue externa, no estaba influenciada directamente por el movimiento, por así decirlo. Así que no iba con la corriente, ¿no? Aun cuando de todas maneras se ve ahí, se ve la Bauhaus, se ve Gropius, se ve Le Corbusier, se ven cosas que ni eran de aquí, que eran de Marruecos y demás. Y que, bueno, terminaron plasmando algo que terminamos llamando la arquitectura mexicana. Porque cuando hablamos de Barragán, hablamos de México. Y sí, Barragán es Guadalajara, Barragán es esta herencia árabe y demás. Pero, ¿y el proyecto nacionalista? Y todo lo demás, y Yáñez, Villagrán, y... es curioso, ¿no? Entonces te invito a que saques esta conclusión. Se habla de la vivienda colectiva, se empieza a hablar de Teodoro González de León, cuestiones con Zabludovsky, se empieza a hablar ya de esta modernidad en donde se empieza a entrar Ricardo Legorreta, Sordo Magdaleno, etc. Y donde se empieza a tener un auge nuevo. Y esa es la última sección de la versión revisada, de la tercera edición, en donde empiezan a hablar de esta, pues bueno, modernidad, esta posmodernidad, ¿no? Porque sí es un posmoderno.
en donde ya se crea la arquitectura contemporánea, que podríamos llamar en ese momento. Que ya es la última sección, miren, es prácticamente pues esto, ¿no? Y ahí se habla de bastantes arquitectos en donde, pues bueno, sí tendríamos que tomar en cuenta que se habla de todos, ¿no? De todos. Yo quiero comentarles nada más un pequeño pedacito que creo que resume lo que Enrique quería decir. Hace mucho tiempo que me despojé de la idea de que la descripción morfológica y la taxonomía estilística eran determinantes para la historiografía. Básicamente nos está diciendo que ya me despojé de andar diciendo que esto es barroco, que esto es neoclásico, que esto tiene un nombre. Ya me deshice de esa idea de nombrar simplemente la arquitectura, de llamarla, de ponerle un nombre. Me despojé, bla, 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 bla. Ahí está. Se llevan a cabo recorridos visuales para ubicar los asuntos que son importantes dentro de una obra. Pero a mi juicio, la operación más importante es encontrar los argumentos y los motivos. Por eso, y en particular en el segmento recién incorporado, el lector encontrará más explicaciones de la circunstancia social vinculada a la arquitectura que descripciones de obras por su atractivo morfológico. Lo cual habla demasiado bien del autor. Un autor que decide dejar de hablar de si esto es estético o no es estético, de que si esto habla de la forma, o si esto habla del monumentalismo, o de si esto es minimalista, o qué sé yo, si esto es barraganesco, churrigueresco, qué sé yo. Empieza a hablar de las condiciones que motivaron, o los movimientos, o los cambios, o motivaron las formas, y que nos van a ayudar a entender, y que realmente es lo único que nos ayuda a entender, pues bueno, cómo se crearon todas estas grandes obras. Es un libro obligado para todo aquel que quiera entender la historia de la arquitectura en México. Entonces los invito a que lo lean. Full price, como dicen por ahí, vale la pena totalmente comprar este libro. Y bueno, los invito a que lo compren. Ahí dejo. Es un buen precio, la verdad, es totalmente accesible. Y pues bueno, les pido que le den like al video, compártanlo con sus amigos, lean el libro, por favor, léanlo. Y pues bueno, nos veo la próxima.